Antes de comenzar este día, quiero recordarte algo que puede cambiar tu forma de ver todo, porque hay momentos en los que no entendemos lo que estamos viviendo, situaciones que duelen, procesos que cansan, caminos que no hacen sentido. Tal vez hoy estás pasando por uno de esos momentos, pero la palabra de Dios nos dejó una promesa que lo cambia todo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque duela, Dios está obrando. Hoy vamos a comenzar este día orando con esta verdad. Respira profundo y confía, porque Dios está trabajando a tu favor. Hay momentos en la vida en que el alma no encuentra palabras para lo que siente. Hay temporadas en que todo lo que conocías como estable comienza a temblar. El trabajo que creías seguro, la relación que pensabas que duraría, la salud que dabas por sentada, los planes que habías trazado con tanto cuidado, de repente, sin previo aviso, todo entra en un estado de sacudida que no pediste y que no sabes cómo manejar. Y en medio de ese sacudimiento, el corazón humano hace la pregunta más antigua de la historia. Dios, ¿dónde estás? Hoy quiero comenzar diciéndote algo antes de que oremos, antes de que citemos un solo versículo, antes de que hagamos cualquier declaración de fe. Quiero decirte esto de la manera más directa y más amorosa posible. Dios no te ha perdido de vista. En ningún momento de esta temporada, no en el momento más oscuro, no en la noche más larga, no en el instante de mayor confusión, Dios apartó sus ojos de ti, ni por un segundo, ni por una fracción de segundo. Tú estás ahora mismo completamente visible ante los ojos del Padre que te creó, que te conoce y que te ama con un amor que no tiene comparación en ningún idioma humano. Y eso no es un cliché religioso. Eso es la declaración más revolucionaria que existe, que el Dios que creó las galaxias, que puso los límites a los océanos, que encendió el sol y colocó cada estrella en su lugar, ese mismo Dios tiene su atención puesta sobre ti, sobre tu nombre, sobre tu historia, sobre lo que estás atravesando hoy. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que estés aquí, en este momento, escuchando estas palabras. No porque existan fuerzas místicas impersonales que te hayan guiado, sino porque hay un Dios personal, vivo, activo, que sabe exactamente lo que necesitas y que tiene la costumbre de hacer llegar la palabra correcta al corazón correcto en el momento exacto. Eso es su carácter, esa es su forma de amar. Que el nombre de Jesucristo sea bendito en este espacio que compartimos. Que su presencia se haga tangible donde estés, en tu habitación, en tu sala, en el auto, en la oficina, en cualquier lugar donde hayas encontrado este momento. No existe un lugar demasiado mundano para que Dios se manifieste. No existe una circunstancia demasiado complicada para que su presencia entre. No existe un corazón demasiado herido para que su amor lo alcance. Que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que Él tome el control de este tiempo. Que lo que suceda en los próximos minutos no dependa de la elocuencia de las palabras ni de la emoción del momento, sino de la obra soberana y genuina de Dios en cada corazón que está conectado a esta oración. Porque estoy convencido de esto. Hay personas con situaciones muy diferentes escuchando hoy. Hay quien lleva una carga de salud que ha pesado por meses. Hay quien carga una situación financiera que le quita el sueño. Hay quien tiene una herida de relación que todavía sangra por dentro, aunque por fuera todo parezca normal. Hay quien está en un momento de decisión y no sabe hacia dónde ir. Hay quien simplemente está cansado, no de una cosa específica, sino de todo. Un cansancio acumulado que no tiene nombre preciso, pero que el alma reconoce perfectamente.
Para todos ustedes, Dios tiene una palabra hoy, y esa palabra está en uno de los versículos más poderosos, más comentados, más citados y al mismo tiempo más profundos de toda la Escritura. Una promesa que ha sobrevivido 20 siglos de historia humana, que ha sostenido a creyentes en medio de persecuciones, guerras, pestes, pérdidas y noches oscuras del alma, que ha sido el ancla de millones de corazones en momentos en que todo lo demás cedía. Esa promesa está en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que te detengas un momento en esas palabras. No las pases rápido, no las trates como algo que ya conoces, porque una de las trampas más peligrosas para los creyentes maduros es la familiaridad que anestesia. Conocemos tantos ciertos versículos que los repetimos sin que ya nos toquen, sin que ya nos transformen, sin que ya nos sacudan como deberían. Entonces, escúchalo de nuevo, pero esta vez con oídos nuevos, con el oído de alguien que está en medio de una circunstancia que no entiende. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Escuchaste la primera palabra? Sabemos. No esperamos que sea así. No tratamos de creer que sea posible. No, a veces sentimos que quizás. Sabemos. Es un conocimiento con la misma certeza con que sabes que el sol saldrá mañana. Un conocimiento que no depende de las circunstancias del momento, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Pablo, quien escribió esto, lo escribió desde una prisión, desde cadenas, desde un contexto donde humanamente nada parecía estar ayudando a bien. Y aún desde allí declaró: sabemos. Ese sabemos es una invitación. Es una invitación a pasar del terreno de las emociones, donde las cosas varían según cómo dormiste, según las noticias del día, según lo que alguien te dijo por la mañana, al terreno de la fe, donde hay algo sólido debajo de los pies, aunque la superficie tiemble. Y luego viene la parte que cambia todo, todas las cosas, no algunas, no las fáciles, no las agradables, no las que ya entendemos, todas. La enfermedad está en el todas, la traición está en el todas, el fracaso empresarial está en el todas, el hijo pródigo está en el todas, el matrimonio que se rompió está en el todas, el sueño que murió está en el todas, la injusticia que sufriste está en el todas. El duelo que llevas está en el todas. ¿Puedes dimensionar lo que eso significa? Significa que en el sistema operativo de Dios no existe archivo de tu vida que esté marcado como error, o desperdicio, o sin propósito. Cada archivo, incluyendo los que tú mismo marcarías como errores o fracasos, está siendo procesado por la inteligencia infinita de un Dios que hace que todas las cosas ayuden a bien. Ahora, hay una condición en este versículo. Pero antes de que esa palabra condición te genere ansiedad, escucha bien cuál es la condición. No es ser perfecto, no es nunca dudar, no es tener un nivel avanzado de espiritualidad. La condición es esta: a los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Hay en tu corazón, aunque sea como una llama pequeña en medio del viento, un amor genuino por Él? ¿Estás aquí buscándolo, aunque sea con preguntas, aunque sea con heridas, aunque sea con dudas? Entonces la promesa es tuya, completamente tuya. Y hay algo más. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Eso significa que tu presencia en el camino de fe no fue idea tuya originalmente. Antes de que tú lo buscaras, Él ya te había elegido. Antes de tu primer pensamiento sobre Dios, Él ya tenía un propósito específico diseñado para ti. Un propósito que no fue improvisado,
que no fue plan B, que no fue una idea de último momento. Fuiste llamado conforme a su propósito. Hay un diseño eterno sobre tu vida que ninguna circunstancia presente puede cancelar. Pablo, en los versículos siguientes de Romanos 8, explica la cadena completa de ese propósito. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Lo ves? Es una cadena que Dios mismo inició y que Dios mismo completará. Y tú estás en esa cadena. Lo que Él comenzó en ti, lo terminará. Lo que prometió, lo cumplirá. Lo que dijo sobre tu vida se hará realidad. No porque tú seas suficientemente fuerte o suficientemente fiel, sino porque Él es suficientemente fiel para ambos. Ahora déjame mostrarte algo sobre esta promesa que quizás no has visto desde este ángulo. Romanos 8:28 no dice que todas las cosas son buenas, dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay una diferencia enorme entre esas dos afirmaciones. La primera sería una negación del dolor, una teología superficial que cierra los ojos ante la realidad del sufrimiento. La segunda es mucho más poderosa. Reconoce que hay cosas que en sí mismas no son buenas. El dolor, la injusticia, la pérdida, la enfermedad, pero que en las manos de Dios todas esas cosas son transformadas en instrumentos que producen bien. Es la diferencia entre decir el fuego no quema y decir el fuego, en manos del herrero, transforma el hierro en espada. Dios no niega el fuego, Dios usa el fuego. Dios no niega tu dolor, Dios usa tu dolor. Y lo que sale del proceso no es lo mismo que entró. Lo que entra como hierro bruto sale como instrumento de propósito. Lo que entra como circunstancia difícil sale como carácter forjado, como testimonio poderoso, como sabiduría profunda, como compasión genuina hacia otros que sufren lo mismo. ¿Qué circunstancia de tu vida hoy es el hierro que Dios está trabajando en su fragua? Si esta verdad ya está resonando en tu corazón, si ya sientes que este mensaje tiene algo específicamente para ti, escribe en los comentarios la palabra todas, porque esa es la palabra que lo cambia todo en esta promesa. Todas las cosas. Escríbela como una declaración personal, como una bandera de fe que plantas sobre tu situación. Quiero también pedirte algo antes de que entremos en oración. Piensa en alguien, una persona específica, no un grupo genérico, que está atravesando una situación difícil ahora mismo. Alguien que ha perdido la esperanza, alguien que está cuestionando si Dios todavía está en control. Alguien que necesita escuchar que lo que está viviendo no es un error cósmico, sino parte de un plan soberano. Ten a esa persona en mente mientras oramos, porque parte de lo que Dios quiere hacer hoy es usarte a ti como canal de su bien hacia esa persona. Comparte este video con ella cuando terminemos. Ese acto tuyo puede ser la respuesta a la oración de alguien que clamó a Dios anoche sin saber que la respuesta llegaría a través de ti. Y una cosa más antes de que oremos. Al final de esta oración, voy a entregarte una clave práctica, una herramienta concreta extraída directamente del corazón de Romanos 8:28, que puedes comenzar a usar hoy mismo para transformar la manera en que percibes y respondes a las circunstancias difíciles. No es un truco psicológico, no es pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad, es una práctica anclada en la soberanía de Dios que puede literalmente cambiar la arquitectura de tu perspectiva. Quédate hasta el final. Vale la pena. Ahora, busca un lugar de quietud si puedes. Cierra los ojos por un momento. Pon una mano sobre tu corazón y siente su latido. Ese latido que Dios mismo ha sostenido hasta este instante, incluso en los días que tú pensabas que no podías más.
Ese corazón que late es evidencia de que Dios todavía tiene planes para ti, que todavía hay propósito en tu aliento, que todavía hay bien por delante. Con ese corazón abierto, con esa confianza frágil pero real, entremos juntos en la presencia de aquel que hace que todas las cosas ayuden a bien. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, soberano, incomparable, majestuoso en tu santidad y tierno en tu misericordia, hoy nos acercamos a ti con toda la reverencia que tu nombre merece y con toda la confianza que tu amor nos otorga. Nos acercamos no como extraños que se aproximan a un rey distante, sino como hijos que corren al encuentro de un padre que los estaba esperando con los brazos abiertos. Tú eres el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Antes de que el tiempo existiera, tú ya eras. Antes de que el universo tuviera forma, tú ya reinabas. Y en tu eternidad sin límites, cada fragmento de nuestra historia finita tiene lugar, tiene valor y tiene propósito. No somos accidentes cósmicos, no somos notas al pie de la historia. Somos hijos del Rey eterno, amados con amor eterno, destinados a una gloria eterna. Tú eres el Dios que no improvisa. Tú eres el arquitecto que diseñó el universo con precisión matemática tan absoluta que los científicos todavía no terminan de descifrarla. Tú eres el mismo Dios que puso los límites al mar, diciéndole, hasta aquí llegarás y no más. Y ese mismo Dios ha puesto límites a cada prueba en nuestra vida. Ninguna circunstancia en tu existencia ha sobrepasado lo que Dios permitió. Y lo que Dios permite, Dios lo redime. Tú eres el Dios de Romanos 8:28. Tú eres el maestro del bien que emerge de lo que el mundo llama tragedia. Tú eres el especialista en transformar desiertos en jardines, valles de sombra en caminos de luz, cenizas en coronas de belleza. Tu historial de redención es perfecto. Desde el jardín del Edén, donde el pecado entró y tú ya tenías preparado el plan de la redención. Pasando por el desierto de Moisés, donde 40 años que parecieron desperdiciados fueron en realidad el entrenamiento más intensivo de liderazgo que un hombre haya recibido. Pasando por el pozo de José, donde lo que sus hermanos hicieron con intención de destruir, tú lo usaste para colocar a José exactamente donde necesitaba estar. Pasando por la cueva de David, donde el rey ungido tuvo que esconderse como fugitivo antes de sentarse en el trono. Pasando por el horno de Sadrac, Mesac y Abednego, donde el fuego que fue diseñado para consumirlos terminó siendo el lugar donde el Hijo de Dios se apareció caminando a su lado. Y luego, el más grande acto de redención de la historia, la cruz de Jesús. El día en que el Hijo de Dios fue traicionado, abandonado, golpeado, crucificado y sepultado. El día que debería haber sido el fin de toda esperanza. El día que el infierno creyó que había ganado. Y tú, Padre, tomaste ese día, el día más oscuro de la historia, y lo convertiste en el fundamento de la salvación de toda la humanidad. Si tú pudiste hacer eso con la muerte misma, ¿qué no puedes hacer con las circunstancias que hoy nos desafían? Nada está fuera de tu alcance redentor. Nada está más allá de tu capacidad de transformar. No hay situación demasiado rota, no hay historia demasiado complicada, no hay persona demasiado perdida para que el Dios de Romanos 8:28 no pueda hacer que todas las cosas ayuden a bien. Hoy reconocemos que tú eres bueno, no solo a veces, siempre. No solo cuando las cosas salen como las planeamos, también cuando no salen. No solo en las temporadas de abundancia, también en las temporadas de escasez. Tu bondad no es un estado de ánimo. Tu bondad es parte de tu naturaleza esencial, y tu naturaleza no cambia. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Lo que fuiste para Abraham en su peregrinaje, eres para nosotros hoy. Lo que fuiste para Daniel en el foso de los leones, eres para nosotros hoy. Lo que fuiste para Pablo en la cárcel, eres para nosotros hoy. El Dios que obró entonces, obra ahora. El Dios que redimió entonces, redime ahora. Gracias, Padre. Gracias por esta promesa que es nuestra ancla. Gracias por tu palabra que es firme cuando todo lo demás tiembla. Gracias por el Espíritu Santo que nos recuerda lo que tú dijiste cuando nuestras emociones intentan convencernos de lo contrario. Gracias porque antes de que abriéramos la boca en esta oración ya estaba sobrando. El bien ya estaba en proceso, la redención ya estaba en marcha. Recibe nuestra adoración, Señor. No adoración de labios solamente, adoración de corazones que han decidido confiar aunque no vean, que han decidido alabar aunque duela, que han decidido creer aunque todavía esperen. Esa es la adoración que agrada a tu corazón. La adoración que nace de la fe en medio de la prueba, no la adoración que solo aparece cuando todo está bien. Que tu nombre sea exaltado en esta oración. Que todo lo que se diga y se declare en este tiempo traiga gloria únicamente a ti, no a la elocuencia de las palabras, no a la emoción del momento, sino a ti, el único digno de toda gloria, toda honra y todo poder por los siglos de los siglos. Padre, ahora venimos a interceder, venimos a poner delante de ti, con toda la especificidad que podemos, las situaciones que pesan sobre los corazones que oran hoy. Hay alguien en esta oración que recibió un diagnóstico médico que cambió todo. Que un día era una persona normal con planes normales, y al día siguiente tenía un nombre médico sobre su condición que lo cambió todo. Un nombre que genera miedo solo con ser pronunciado. Señor, hoy venimos con fe delante de ti por esa persona. No venimos a negar la realidad de la enfermedad, la conocemos, pero venimos a declarar que tú eres más real que la enfermedad, que tú eres Jehová Rafa, el Señor que sana, el Dios que puso dentro de la Escritura más de 100 referencias a su poder para sanar y restaurar. Padre, tú que formaste el cuerpo humano en el vientre materno, tú conoces cada célula, cada tejido, cada órgano de quienes están enfermos ahora mismo. Ningún rincón del cuerpo te es desconocido, y donde el conocimiento médico llega a su límite, tú no llegas a tu límite. Donde la ciencia dice, no hay más que hacer, tú dices, todavía no has visto lo que yo puedo hacer. Extiende tu mano sanadora sobre los enfermos que oran hoy, sobre los que tienen enfermedades diagnosticadas y sobre los que cargan dolencias que todavía no tienen nombre, sobre los que están en tratamiento y sobre los que todavía no saben qué tratamiento recibir, sobre los que tienen fe robusta y sobre los que oran con una fe pequeña y asustada, pero honesta. Y Señor, incluso si el proceso de sanidad lleva tiempo, incluso si el camino pasa por la medicina y los tratamientos, haz que en ese proceso también se vea tu mano. Haz que los médicos tengan sabiduría sobrenatural. Haz que los tratamientos sean más efectivos de lo esperado. Haz que el cuerpo responda de maneras que sorprendan a la ciencia. Haz que la experiencia de la enfermedad, aunque dolorosa, produzca en quien la atraviesa una profundidad de fe, una intimidad contigo, una compasión hacia otros sufrientes que no hubieran podido desarrollarse de ninguna otra manera. Haz que el bien emerja incluso de allí. Hay alguien en esta oración que lleva una carga financiera que ha robado su paz y su sueño. Deudas que parecen montañas, compromisos que no puede cumplir, un ingreso que no alcanza para lo básico. La vergüenza silenciosa de no poder darle a su familia lo que necesita. El miedo de responder el teléfono por temor a que sea otro cobro. Señor, esa persona está aquí, y aunque quizás no lo ha dicho en voz alta, tú lo sabes. Tú ves la tensión en sus hombros.
Tú conoces las noches que se quedó mirando el techo sin poder dormir. Padre, tú eres Jehová Jireh, el Señor que provee. Pero más que eso, tú eres el Dios que proveyó para Israel en el desierto durante 40 años. No una vez, no cuando Israel lo mereció. 40 años de manera sostenida, sin que faltara el maná, sin que los zapatos se gastaran, sin que el pueblo pereciera de sed. Eso mismo eres tú para quienes confían en ti hoy. Declaro sobre cada situación financiera representada en esta oración: el bien está en camino, la provisión está siendo orquestada, las conexiones, las oportunidades, las puertas, los recursos, todo está siendo alineado por la mano soberana de Dios. Lo que parece un callejón sin salida desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de Dios, es el escenario perfecto para una manifestación de su poder que nadie podrá atribuir a la casualidad. Señor, abre puertas de trabajo donde no ha habido oportunidades, trae aumento donde había estancamiento, provee de fuentes inesperadas, cancela deudas de maneras que solo tú puedes. Multiplica lo poco que hay como multiplicaste los panes y los peces, tomando lo insuficiente y haciéndolo más que suficiente. Que cada persona que está en escasez hoy pueda pronto pararse a dar testimonio de que el Dios de todas las cosas la puso en pie. Y en el proceso de la espera financiera, Señor, protege su dignidad, protege su esperanza, protege su matrimonio y sus relaciones familiares, que con frecuencia sufren la tensión del dinero. Que la presión económica no se convierta en presión relacional, que la familia permanezca unida, que el hogar siga siendo un lugar de paz, aunque los números no cuadren todavía. Hay alguien en esta oración que lleva una herida de relación que es difícil nombrar porque duele demasiado. Una traición de alguien de confianza, quizás un cónyuge, quizás un amigo íntimo, quizás un familiar, quizás alguien en la iglesia. Hay palabras que fueron dichas que no pueden ser desdichas. Hay acciones que ocurrieron que no pueden ser deshechas, y esa persona carga ese peso con una sonrisa pública que esconde un corazón que todavía no termina de sanar. Señor, tú que dijiste que vendría a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos, hoy ejercemos esa promesa sobre cada corazón herido en esta oración. No pedimos solo alivio del dolor, pedimos redención del dolor, que aquello que fue diseñado para destruir, tú lo uses para profundizar. Que la traición produzca discernimiento. Que el abandono produzca una intimidad contigo que nunca se habría desarrollado de otra manera. Que el rechazo de los hombres sea el punto de partida de un encuentro más profundo con tu aceptación incondicional. Padre, el perdón es difícil. Es uno de los actos más sobrenaturales que un ser humano puede realizar, porque va en contra de todo instinto natural de autoprotección. Por eso hoy no pedimos fuerzas propias para perdonar, pedimos tu gracia. Derrama sobre quienes necesitan perdonar la misma gracia que tú ejerciste cuando perdonaste nuestra deuda impagable. Que puedan soltar sin que eso signifique que lo que ocurrió estuvo bien. Que puedan perdonar sin que eso signifique que deben permanecer en situaciones que los dañan. Que el perdón sea el acto de libertad que los libere a ellos, no necesariamente a quien los hirió, para avanzar hacia el bien que tú tienes preparado. Y para quienes en esta oración están en el lado de haber herido a alguien, quienes cargan culpa genuina por algo que hicieron o dejaron de hacer, Padre, extiende tu misericordia. Trae convicción que lleva al arrepentimiento genuino. Abre puertas de restauración donde sea posible. Y donde la restauración no sea posible, que puedan recibir tu perdón y caminar libres hacia el propósito que todavía tienen por delante. Señor, hay quien ora aquí y lleva en el corazón la carga de un hijo que se alejó, un hijo pródigo
que tomó su parte de la herencia espiritual, los valores, la fe, los años de enseñanza, y se fue a gastarlos en tierra lejana. Hay un padre, hay una madre, que lloran en silencio por ese hijo, que oran por años sin ver señales de cambio, que se preguntan si fallaron, si hicieron algo mal, si hay esperanza todavía. Señor Jesús, tú contaste la historia del padre del hijo pródigo con tanta ternura que sabemos que en esa historia está tu corazón hacia nosotros. El padre que ve al hijo de lejos y corre a su encuentro, ese padre eres tú. Hoy clamamos por los hijos pródigos de quienes oran aquí, que donde estén algo los haga reflexionar, que en el momento más oscuro de su alejamiento, un recuerdo, una palabra, una circunstancia, algo que solo tú puedes orquestar, los haga volver en sí como el Hijo del Evangelio, que el camino de regreso sea posible, que la puerta del Padre permanezca abierta y que la celebración del regreso sea mayor que el dolor de la partida. Hay alguien en esta oración que está en guerra espiritual intensa. No es metáfora, es una batalla real en el ámbito espiritual que tiene manifestaciones muy concretas en lo natural. Ha sentido resistencia en cada área de su vida de manera simultánea. Cuando soluciona algo por aquí, se rompe algo por allá. Hay una sensación de que algo invisible está trabajando en su contra. Hay sueños perturbadores, hay pensamientos de desistir, hay una fatiga que va más allá de lo físico. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos autoridad sobre toda estrategia del adversario, toda asignación demoníaca contra la vida de quienes oran aquí. La rompemos en el nombre que está sobre todo nombre. Toda voz que ha susurrado, ríndete, no vale la pena, Dios no está escuchando, está solo. La silenciamos por el poder de la sangre de Jesucristo. El diablo es un mentiroso, y la mentira más peligrosa que puede susurrar es que el retraso de Dios es el abandono de Dios. No es abandono, es proceso. No es silencio, es preparación, no es el fin, es el corredor que lleva a la manifestación más poderosa que hayas visto en tu vida. Señor, refuerza con ángeles a quienes están en batalla, que acampen alrededor de ellos, que ejecuten tu voluntad a favor de quienes te aman. Que las estrategias del enemigo sean confundidas, sus planes sean desmantelados y lo que fue diseñado para destruir se convierta, como siempre lo hace en tus manos, en plataforma para una victoria que glorifique tu nombre. Padre, ahora pedimos capacitación, porque el conocimiento de Romanos 8:28 no es suficiente. Necesitamos la gracia sobrenatural de vivir en esa verdad en los momentos más difíciles. Necesitamos que el Espíritu Santo haga de este versículo no solo una doctrina que creemos, sino una realidad que habitamos. Señor, danos la mente de Cristo. Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo. Hoy reclamamos eso como herencia activa en nuestra vida diaria. La mente de Cristo que puede ver más allá de lo inmediato, que puede percibir el propósito en el proceso, que puede mantener la paz cuando el panorama externo no justifica la paz, que puede amar cuando es difícil amar, que puede confiar cuando es difícil confiar, que puede decir, hágase tu voluntad, cuando la voluntad propia grita con fuerza, Señor, danos sabiduría. Jacobo dijo que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Hoy pedimos sabiduría, sabiduría para tomar decisiones en medio de la incertidumbre, sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, sabiduría para saber cuándo persistir y cuándo soltar. Sabiduría para discernir tu voz entre el ruido de todas las demás voces que hablan sobre nuestra vida. Sabiduría para reconocer las puertas que tú abres y tener el valor de cruzarlas. En el área del trabajo y la vocación, Padre, habla hoy con claridad.
Hay personas que sienten que están en el lugar equivocado, pero no saben a dónde ir. Hay emprendedores que han sembrado con fe y todavía no han visto la cosecha. Hay personas que perdieron su empleo y están en el período de espera que se siente eterno. Hay profesionales que se preguntan si lo que hacen tiene algún propósito más allá del salario. Señor, cada trabajo, cada vocación, cada emprendimiento está en el todas las cosas de Romanos 8:28. Incluso los fracasos profesionales son parte del material que tú estás usando para construir algo. Habla hoy sobre la dirección vocacional de cada persona. Abre las puertas correctas. Cierra, aunque duela, las que no son parte de tu plan. Da creatividad a los emprendedores. Da perseverancia a los que están esperando. Da claridad a los que no saben hacia dónde girar. Da propósito sobrenatural a los que ya saben lo que hacen, pero necesitan entender por qué lo hacen. En las emociones, Señor, y este es un área que la Iglesia a veces no trata con la profundidad que merece, habla hoy. Hay creyentes que cargan depresión sin poder nombrarlo, porque en algunos círculos de fe se enseñó que tener depresión es señal de falta de fe. Hay creyentes con ansiedad que se sienten avergonzados de admitirlo. Hay creyentes que cargan heridas emocionales de infancia que nunca fueron sanadas y que siguen operando desde esas heridas, aunque nadie lo note desde afuera. Señor, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. El Hijo de Dios lloró. Y eso nos dice que las emociones no son señal de falta de fe, son señal de humanidad. Tú no nos llamas a ser robots espirituales que nunca sienten nada. Nos llamas a traerte lo que sentimos, a no cargar solos el peso emocional, a permitir que tu Espíritu, el Consolador, haga lo que su nombre indica. Hoy, sobre quienes cargan depresión, Señor, libera neuroquímica, restaura el equilibrio que diseñaste para el cerebro humano y envuelve esa alma con tu presencia de maneras que sobrepasen cualquier tratamiento. Sobre quienes cargan ansiedad, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Pablo describe en Filipenses 4, se instale como guardia en sus mentes y corazones. Sobre quienes cargan soledad, recuérdales que nunca están solos, que tú dijiste, nunca te dejaré ni te abandonaré, y que esa promesa es para ellos, personalmente, hoy. Reviste a cada creyente en esta oración con la armadura completa de Efesios 6, el cinturón de la verdad, que ninguna mentira del enemigo encuentre lugar donde adherirse, la coraza de justicia, que su identidad en Cristo sea el escudo que proteja su corazón, el calzado del Evangelio de paz, que caminen en paz donde sea que vayan, que el suelo que pisen sea transformado por su presencia, el escudo de la fe, que apague cada dardo encendido del maligno, el yelmo de la salvación, que sus mentes sean protegidas, que sus pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo, y la espada del Espíritu, que la palabra de Dios esté siempre lista en sus labios, que sea su defensa y su ofensiva en cada batalla. Señor, llegamos ahora al lugar más profundo de esta oración, el lugar de la rendición total, el lugar donde la petición se convierte en entrega, el lugar donde dejamos de decirle a Dios lo que queremos que Él haga con nuestra situación y comenzamos a confiar en lo que Él ya está haciendo. Este es el lugar más difícil y también el más libre, porque hay una libertad inexplicable en rendirse a la soberanía de un Dios bueno, cuando dejas de intentar controlar lo que no puedes controlar, cuando dejas de cargar lo que no te corresponde cargar, cuando dejas de resolver lo que solo Dios puede resolver. Hay un descanso que entra cuando finalmente dices, Señor, tú sabes más que yo, tú ves más que yo, tú tienes más poder que yo, y confío en ti. Elegimos confiar hoy, no porque la situación se haya resuelto,
no porque las circunstancias lo hagan fácil, no porque las emociones cooperen, sino porque tú eres fiel, porque tu historial es perfecto, porque cada promesa que hiciste la cumpliste en el tiempo correcto y de la manera correcta, aunque a menudo no fue en el tiempo ni de la manera que esperábamos. Hoy declaramos con fe: todas las cosas están ayudando a bien en mi vida. La prueba que estoy atravesando está ayudando a bien. El proceso que no entiendo está ayudando a bien. La espera que se siente eterna está ayudando a bien. El dolor que todavía duele está ayudando a bien. No porque sea fácil creerlo, sino porque tú lo dijiste. Y tu palabra es más confiable que nuestras emociones, más firme que nuestras circunstancias, más poderosa que cualquier argumento que el enemigo use para hacernos dudar. Señor, danos protección soberana, que ningún arma forjada contra nosotros prospere, que los ángeles que guardas acampen alrededor de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros caminos. Que los accidentes sean prevenidos, que las enfermedades sean detenidas antes de manifestarse, que los planes del mal sean interceptados antes de llegar a nosotros, que la protección de Dios sea un escudo invisible, pero absolutamente real sobre cada vida representada en esta oración. Señor, danos dirección clara. En los momentos de decisión, que tu voz sea más clara que la confusión, que tu paz sea el árbitro de nuestras decisiones, como Pablo dice en Colosenses 3:15, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando tengamos paz, avancemos. Cuando no tengamos paz, esperemos. Enséñanos a discernir entre la paz de Dios y la comodidad de la carne. Enséñanos a seguir tu dirección, incluso cuando lleva por caminos que no hubiéramos elegido, porque sabemos que los caminos que tú eliges siempre terminan en el lugar correcto. Y danos firmeza, Señor, que no nos movamos cuando el viento sople fuerte, que no abandonemos la fe cuando la prueba se alargue, que no soltemos tu mano cuando la oscuridad parezca espesa. Que seamos como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuyas raíces son tan profundas que la tormenta no puede arrancarlo, cuyas hojas permanecen verdes incluso en temporada de sequía, cuyo fruto llega en el tiempo correcto porque está conectado a una fuente que nunca se seca. Padre, entregamos todo, sin cláusulas, sin condiciones, sin fechas límites puestas por nosotros. El futuro que no conocemos, lo ponemos en tus manos, que lo conocen completo. Los sueños que guardamos en el corazón como tesoros, los ponemos ante tu trono y decimos: Señor, si estos sueños son parte de tu propósito, hazlos realidad en tu tiempo y de tu manera. Y si hay sueños que necesitan ser transformados, transfórmalos. Pero que en todo tu voluntad sea hecha y tu nombre sea glorificado. Avanzamos sin miedo. No porque no haya obstáculos por delante, los hay. No porque el camino sea completamente claro, no lo es. Sino porque tú vas delante de nosotros preparando el camino, porque tú vas detrás de nosotros cubriendo nuestra retaguardia, porque tú estás a nuestra derecha y a nuestra izquierda, porque estamos completamente rodeados de tu presencia, y en esa presencia no hay lugar para el miedo permanente. Padre, con un corazón desbordante de gratitud que las palabras no logran expresar completamente, cerramos este tiempo de oración. Gracias. Gracias por tu palabra que es verdad inmutable. Gracias por Romanos 8:28, una promesa que ha sostenido a la Iglesia a lo largo de 20 siglos y que hoy nos sostiene a nosotros. Gracias porque esta promesa no fue diseñada para los momentos fáciles. Fue diseñada precisamente para los momentos difíciles, para los momentos en que la fe necesita un ancla más fuerte que las emociones y más firme que las circunstancias. Gracias porque nos amaste primero.
Gracias, porque cuando todavía éramos pecadores, cuando no teníamos nada que ofrecerte, cuando íbamos en dirección opuesta a ti, Cristo murió por nosotros. Ese amor que no esperó a que fuéramos mejores, ese amor que tomó la iniciativa, ese amor que pagó un precio que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Ese mismo amor es el que opera Romanos 8:28 en nuestra vida. No es un amor teórico, es un amor probado en la cruz. Y si ya dio lo más grande, el Hijo, ¿cómo no dará también, junto con Él, todas las demás cosas? Exaltamos tu nombre, Señor Jesús, por encima de cada diagnóstico médico, por encima de cada número en rojo en la cuenta bancaria, por encima de cada relación rota, por encima de cada sueño postergado, por encima de cada temor, por encima de cada mentira del enemigo, por encima de cada circunstancia que ha intentado convencernos de que Dios no está en control. Tú estás en control. Tú siempre has estado en control y tú siempre estarás en control. Que tu nombre sea glorificado en cada vida que oró hoy. Que el bien que prometiste en Romanos 8:28 sea tan evidente, tan concreto y tan poderoso en las semanas y meses que vienen, que cada persona que oró aquí tenga un testimonio nuevo que contar, un testimonio que comience con: yo estaba en una situación que no entendía y Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Cordero que fue inmolado y que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un momento antes de seguir con tu día, porque lo que ocurrió aquí no fue simplemente escuchar palabras. Algo sucedió en el ámbito espiritual mientras orábamos. Algo se movió. Quizás lo sientes como una paz que llegó sin que hayas podido explicar bien por qué. Quizás lo sientes como un peso que se alivió, aunque la situación externamente siga igual. Quizás hay algo que se soltó en tu interior. Una tensión, una resistencia, una dureza que llevabas tanto tiempo cargando que ya ni siquiera la reconocías como carga. Y hay un poco más de espacio ahora para respirar, para esperar, para creer de nuevo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Eso es el Dios de Romanos 8:28, obrando en tiempo real, en tu corazón, en este momento exacto. Y quiero que prestes atención a algo que quizás estás tentado a minimizar. Hay una voz muy sutil, muy familiar, que en este momento puede estar diciéndote: ya has sentido esto antes. Después de otras oraciones, de otros momentos de emoción espiritual, también sentiste algo y luego pasaron los días y todo volvió a ser igual. Quiero que reconozcas esa voz, no como verdad, sino como lo que es, un intento del enemigo de robar la semilla que acaba de ser plantada en tu corazón antes de que eche raíz. Porque hay algo diferente en lo que ocurrió hoy. No es la emoción del momento. La emoción viene y va. Lo diferente es la palabra. Romanos 8:28 no es una experiencia emocional. Es una verdad anclada en el carácter inmutable de Dios. Y esa verdad no caduca cuando la emoción se enfría. Sigue siendo verdad mañana cuando el problema todavía esté ahí. Sigue siendo verdad la semana que viene cuando el camino todavía sea incierto. Sigue siendo verdad dentro de un año cuando todavía haya cosas que no entiendas. Todas las cosas ayudan a bien, siempre, sin excepción, sin fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué sientes en este momento? No te pido que finjas sentir algo que no sientes. Te pido honestidad. ¿Hay más paz que cuando empezaste? ¿Hay algo que se soltó? ¿Una tensión en el pecho? ¿Una presión en los hombros? ¿Un nudo en la garganta que se aflojó un poco? ¿Hay una esperanza que regresó, aunque todavía sea pequeña, aunque todavía tiemble? No minimices eso. No lo descarte como solo fue emoción. Esa paz pequeña, esa esperanza frágil, esa llama que apenas brilla en el viento,
es la obra genuina de Dios en tu corazón. Y la forma de honrarla es cuidarla, alimentarla, protegerla de los vientos que van a intentar apagarla en los días que vienen. Quiero hablarte ahora de algo que normalmente no se dice en los videos de oración. Quiero hablarte de lo que pasa después. Porque la mayoría de las personas que tienen un encuentro genuino con Dios en un momento de oración, regresan a sus vidas cotidianas y en cuestión de horas, a veces en cuestión de minutos, el ruido del mundo vuelve a ocupar el espacio que la presencia de Dios había llenado. El teléfono suena. Los problemas reaparecen con su presencia física e innegable. La cuenta bancaria tiene el mismo saldo. La persona con quien hay conflicto todavía existe. El diagnóstico médico no cambió en el papel. Y entonces viene la pregunta silenciosa: ¿fue real lo que sentí? ¿Realmente Dios estuvo ahí? Sí, fue real. Dios estuvo ahí y sigue estando. La diferencia entre un encuentro con Dios que transforma permanentemente y uno que se desvanece en 24 horas no está en la intensidad del momento. Está en lo que haces con ese momento en las horas y días que siguen. Hay 3 decisiones que quiero proponerte hoy. No son mandamientos religiosos. Son decisiones prácticas, ancladas en la verdad de Romanos 8:28, que pueden determinar si lo que ocurrió hoy en tu corazón se convierte en una transformación duradera o en otro recuerdo emocional que se diluye con el tiempo. La primera decisión es esta: decide anclar, no flotar. El apóstol Pablo en Hebreos, o quien sea el autor de esa carta, habla de la esperanza como un ancla del alma, firme y segura. Un ancla no evita que el mar se agite. Un ancla no elimina las olas. Lo que hace el ancla es mantener al barco en el lugar correcto mientras el mar hace lo que el mar hace. Romanos 8:28 es tu ancla. Pero un ancla solo funciona si está bajada, si está fijada al fondo. Una ancla que permanece a bordo del barco no sirve de nada. ¿Cómo bajas el ancla de Romanos 8:28 en tu vida? Memorizando este versículo, no como ejercicio académico, sino como acto de guerra espiritual. Porque el día que vendrá, y vendrá, en que las circunstancias griten más fuerte que tu fe, necesitarás que esta verdad esté en tu interior, lista para emerger, sin necesidad de buscarla. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repítelo, memorízalo, escríbelo en algún lugar visible. Que sea lo primero que veas en la mañana y lo último que pienses antes de dormir esta semana. La segunda decisión es esta: decide nombrar, no suprimir. Hay una tendencia en la cultura religiosa de suprimir las emociones difíciles en nombre de la fe. Si tienes miedo, no deberías tener miedo, porque Dios está contigo. Si tienes tristeza, no deberías estar triste porque tienes a Jesús. Si tienes dudas, no deberías dudar porque tienes la palabra, la Shalom. Y el resultado de esa cultura de supresión es que los creyentes terminan con una vida espiritual de 2 niveles. El nivel público, donde todo está bien y Dios es bueno, y el nivel privado, donde el miedo, la tristeza y las dudas siguen operando sin ser procesadas. Romanos 8:28 no te pide que suprimas lo que sientes, te pide que lo lleves a Dios. Hay una diferencia enorme entre negar el dolor y llevarlo ante el trono de la gracia. Hoy, al salir de esta oración, te propongo esto. En lugar de suprimir lo que sientes, nómbralo. Dilo en voz alta ante Dios. Señor, siento miedo por esta situación. Señor, siento tristeza por lo que perdí. Señor, siento confusión sobre el camino. Y luego añade, y decido confiar en que tú estás haciendo que incluso esto ayude a bien. No es negación, es rendición honesta.
Y Dios honra la honestidad mucho más que la performance espiritual. La tercera decisión es esta: decide avanzar, no esperar. Hay una trampa sutil que la prueba tiende: hacernos creer que nuestra vida real comienza cuando la situación difícil termine. Cuando sane, entonces podré. Cuando las finanzas mejoren, entonces podré. Cuando esa relación se restaure, entonces podré. Y mientras tanto, la vida real, el llamado, el propósito, las relaciones, el crecimiento, queda en pausa esperando que las circunstancias cooperen. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien, incluyendo el proceso presente. El bien no está solo al final del proceso. El bien está siendo producido en el proceso mismo. Eso significa que hay cosas que puedes hacer hoy, en medio de la prueba, que forman parte del propósito de Dios para tu vida. No esperes a que todo esté resuelto para vivir. Vive ahora, sirve ahora, ama ahora, obedece ahora, avanza ahora, con lo que tienes, donde estás, cómo estás. Porque el bien que Dios prometió no siempre llega como destino. A veces llega como compañía de camino. Ahora quiero llevarte a un momento de meditación guiada. Quiero que te permitas, por unos minutos, dejar de procesar con la mente y comenzar a recibir con el corazón. Cierra los ojos si puedes. Si estás conduciendo o en un lugar donde no puedes cerrar los ojos, simplemente enfoca tu atención hacia adentro. Suelta la tensión de tu cuerpo, los hombros, la mandíbula, las manos. Respira lenta y profundamente. Y mientras respiras, quiero que imagines algo. Imagina que estás parado en un lugar alto, una colina, una montaña, un mirador. Y desde ese lugar puedes ver un territorio extenso debajo de ti. Ese territorio es tu vida. Y puedes ver caminos, algunos rectos y claros, otros que dan vueltas, algunos que parecen no llevar a ningún lado, algunos que pasan por zonas oscuras y difíciles. Ahora imagina que Dios está parado a tu lado, no como una figura distante y severa, como un padre, y Él te señala ese territorio y te dice: yo lo veo todo desde aquí, cada camino, cada curva, cada zona oscura. Yo conozco el destino de cada senda, y yo estoy caminando contigo en cada paso. Y luego te señala específicamente ese camino que ahora parece más oscuro, más confuso, más difícil. El camino que representa tu situación actual. Y dice: yo también estoy en ese camino, no te envié solo, estoy ahí. Y desde donde yo veo, ese camino oscuro lleva a un lugar que tú todavía no puedes ver, pero que ya está preparado. Permítete recibir eso, no como metáfora bonita, como realidad espiritual, porque es real. Dios ve lo que tú no puedes ver. Conoce el final desde el principio, y lo que desde tu perspectiva parece solo oscuridad, desde su perspectiva es el pasillo que lleva al lugar donde el bien prometido se manifestará. Inhala esa verdad. Exhala la ansiedad, inhala la soberanía de Dios. Exhala el control que intentabas mantener, inhala la paz de Romanos 8:28. Exhala el peso de cargar lo que no te corresponde cargar. Quédate en ese lugar unos segundos más, y cuando estés listo, regresa. Quiero hablarte ahora de algo que Romanos 8:28 produce en las personas que realmente lo habitan, no solo lo citan. Hay una cualidad que emerge en los creyentes que han procesado sus pruebas más difíciles a la luz de esta promesa. Y esa cualidad es lo que la Escritura llama fortaleza de carácter. Pablo lo describe en Romanos 5, justo antes de llegar al capítulo 8, con una progresión que es importante entender. Tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Es una cadena, y el eslabón que la mayoría de las personas quiere saltar es el primero,
la tribulación. Queremos el carácter sin la tribulación. Queremos la esperanza sin el proceso. Queremos el resultado sin el camino. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe que hay cosas que solo el fuego puede producir. Hay una profundidad de fe que solo nace en la oscuridad. Hay una compasión por otros que solo emerge de haber sufrido uno mismo. Hay una intimidad con Dios que solo se desarrolla en los momentos en que Él es lo único que queda. Job lo dijo después de todo lo que perdió y de todo lo que sufrió. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes de la prueba, Job conocía a Dios por referencia. Después de la prueba, lo conocía por experiencia, y esa diferencia entre el Dios que se conoce por referencia y el Dios que se conoce por experiencia es la diferencia que cambia todo. ¿Qué estás aprendiendo sobre Dios en esta temporada que no podrías haber aprendido de ninguna otra manera? Esa es una pregunta que vale la pena hacerse, no para romantizar el sufrimiento, sino para reconocer que incluso en el sufrimiento, Dios está enseñando. Hay una revelación de su carácter que solo está disponible en ciertas circunstancias. Y si Dios te tiene en esas circunstancias, es porque hay algo de su naturaleza que quiere que conozcas de primera mano. Padre, volvemos a ti por un momento más antes de cerrar definitivamente este tiempo. Señor, cada persona que llegó hasta aquí, que persistió, que escuchó, que oró, que no desistió, aunque quizás estaba cansada, aunque quizás las lágrimas llegaron, aunque quizás hay partes de este mensaje que todavía se sienten difíciles de creer, cada una de esas personas, tú la conoces por nombre. Hoy, Señor, deposita en cada corazón una convicción profunda, no superficial, no emocional solamente, sino una convicción que se instale en lo más profundo del ser, de que tú estás en control, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú no abandonas, que Romanos 8:28 es personal, es para ellos, es sobre su situación, es para este momento, que en los días que vienen, cuando la duda llegue, y llegará, esta convicción sea más fuerte que la duda. Que cuando el miedo llegue, y llegará, esta certeza sea el ancla que los mantenga firmes. Que cuando el cansancio llegue, y llegará, el recuerdo de tu fidelidad sea el combustible que los haga continuar. Bendice a cada familia representada aquí. Bendice a los hijos, bendice a los matrimonios, bendice a los solteros que creen en tu tiempo, bendice a los que están en transición, bendice a los que están comenzando y a los que están terminando ciclos. Bendice a los que tienen mucho y a los que tienen poco. Bendice a los que tienen fe robusta y a los que oran con fe pequeña pero honesta. Que el bien que prometiste en Romanos 8:28 sea tan evidente en las semanas, meses y años que vienen. Que cada persona que hoy oró contigo tenga un testimonio específico, concreto, inapelable de que tú cumples tu palabra. Que ese testimonio llegue a otros. Que esos otros lleguen a ti. Que tu reino se extienda a través de cada historia redimida, de cada vida transformada, de cada yo no entendía por qué, pero ahora veo lo que Dios estaba haciendo. En el nombre de Jesús, sellamos todo lo que fue orado, declarado y recibido en este tiempo. Que ninguna fuerza del enemigo pueda robar lo que el Espíritu Santo plantó hoy. Que la semilla eche raíz profunda, que produzca fruto en el tiempo de Dios, y que ese fruto permanezca. Amén. Antes de que te vayas, quiero cumplir la promesa que hice al principio, la clave práctica de Romanos 8:28 que puedes aplicar desde hoy mismo. El principio es este: la promesa de que todas las cosas ayudan a bien no opera automáticamente en nuestra experiencia. Opera activamente a través de la perspectiva de fe. En otras palabras, no basta con que Dios esté obrando. Necesitamos estar posicionados para reconocer su obra cuando ocurre.
Y el posicionamiento correcto comienza con una pregunta. La mayoría de las personas, ante una circunstancia difícil, hace esta pregunta: ¿por qué me pasó esto a mí? Es una pregunta completamente humana y válida, pero si te quedas en esa pregunta, hay dos destinos posibles. O encuentras una respuesta que satisface tu razonamiento, lo cual no siempre ocurre, o te quedas atrapado en un ciclo de amargura, confusión o parálisis espiritual que te impide avanzar hacia el bien que Dios está produciendo. Romanos 8:28 te invita a hacer una pregunta diferente, una pregunta que no niega el dolor, pero que lo trasciende. La pregunta es esta: ¿para qué bien podría estar usando Dios esto? Nota la diferencia. ¿Por qué? Mira hacia atrás, busca una causa. Muchas veces no tiene respuesta inmediata en el tiempo humano. ¿Para qué? Mira hacia adelante, busca un propósito y siempre tiene respuesta, aunque a veces esa respuesta tome tiempo en revelarse completamente. ¿Para qué bien podría Dios estar usando esta enfermedad? Quizás para llevarme a cambios de estilo de vida que me salvarán la vida a largo plazo. Quizás para desarrollar en mí una compasión genuina por los enfermos que nunca antes tuve. Quizás para un testimonio de sanidad que todavía no puedo ver, pero que va a impactar a personas específicas en el futuro. Quizás para una intimidad con Dios que solo se desarrolla en las noches de hospital. ¿Para qué bien podría Dios estar usando esta pérdida financiera? Quizás para liberarme de una dependencia de la seguridad material que sin saberlo se había convertido en mi Dios funcional. Quizás para redirigirme hacia una vocación más genuinamente alineada con mi propósito eterno. Quizás para desarrollar en mí una fe que solo nace en el desierto, una fe que después podré transmitir a mis hijos como herencia más valiosa que cualquier suma de dinero. ¿Para qué bien podría Dios estar usando esta relación rota? Quizás para mostrarme algo sobre mí mismo que necesitaba ver y que nunca hubiera visto de otra manera. Quizás para liberarme de una conexión que a largo plazo me hubiera dañado más de lo que la pérdida duele ahora. Quizás para profundizar mi intimidad con Dios en el lugar de soledad que el abandono deja. Esta no es una práctica de pensamiento positivo. No es optimismo espiritual superficial. No estás fingiendo que el dolor no existe ni que la situación no es difícil. Estás ejerciendo fe activa y deliberada en la soberanía de un Dios que prometió que todas las cosas, incluyendo esta, ayudan a bien. Haz esta pregunta hoy, en voz alta si puedes, sobre la situación más difícil que estás atravesando en este momento. Nómbrala por su nombre y luego pregunta: ¿para qué bien podría estar usando Dios esto? No necesitas tener la respuesta completa hoy. La pregunta misma ya es un acto de fe, y Dios honra la fe, incluso cuando es pequeña, incluso cuando viene mezclada con preguntas, incluso cuando el corazón todavía duda mientras los labios declaran. Y hay algo más que quiero dejarte. Una práctica que puedes comenzar esta misma noche. Se llama el diario del bien. Es simple. Antes de dormir, escribe una cosa, solo una, donde hayas podido ver, aunque sea débilmente, la mano de Dios obrando bien en tu día. No tiene que ser algo grande. Puede ser tan pequeño como: hoy tuve un momento de paz que no esperaba. Hoy alguien me dijo algo que me ayudó. Hoy la situación no mejoró, pero yo me sentí menos solo en medio de ella. Con el tiempo, semanas, meses, ese diario se convierte en un registro inapelable de la fidelidad de Dios en tu vida. Y en los días más oscuros, cuando la fe tambalee y la duda susurre que Dios no ha estado actuando, puedes abrir ese diario y ver, escrito con tu propio puño y letra, la evidencia de un Dios que nunca dejó de obrar. Porque eso es lo que Romanos 8:28 nos promete. No un camino sin dificultades, sino un Dios que camina con nosotros en las dificultades y las transforma en bien.
No una vida sin pruebas, sino una vida en la que ninguna prueba tiene la última palabra. No una historia sin partes oscuras, sino una historia en la que el autor es tan bueno, tan sabio y tan poderoso, que incluso las partes oscuras terminan siendo parte de un relato de redención más hermoso de lo que jamás hubiéramos escrito nosotros solos. Esa es tu historia, escrita por Dios, redimida por Jesús, guiada por el Espíritu Santo y destinada a un final que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, pero que Dios preparó para los que lo aman. Si este canal ha sido un lugar donde tu fe ha sido alimentada, donde has encontrado la presencia de Dios en momentos difíciles, donde has recibido fortaleza para continuar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así, cada nueva oración, cada nuevo encuentro con la palabra de Dios, llega directamente a ti, porque queremos estar presentes en los días buenos y en los días difíciles. Queremos ser ese lugar donde, cuando el mundo se sienta demasiado pesado, puedas venir y recordar que Dios está en control. Y si hay alguien, una persona específica que tienes en mente ahora mismo, que necesita escuchar que Dios todavía está obrando, que todas las cosas en su vida están siendo trabajadas para bien por un Dios soberano y amoroso, comparte este video con esa persona. Ahora, sin esperar. Ese gesto tuyo puede ser el bien que Dios estaba orquestando para llegar a esa persona exactamente hoy. Que el Dios de Romanos 8:28 te guarde en tu salida y en tu entrada, desde ahora y para siempre. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que sus misericordias, que son nuevas cada mañana, encuentren tu corazón listo para recibirlas cuando el sol salga mañana. Que su fidelidad sea tu escudo en cada batalla. Que su amor sea tu hogar en cada temporada. Y que cuando llegue el día en que puedas mirar atrás sobre esta temporada que hoy atraviesas, sobre este momento de prueba que hoy parece tan grande, puedas ver claramente lo que hoy solo puedes creer por fe, que Dios estuvo aquí, que Dios estuvo obrando, que todas las cosas ayudaron a bien y que valió la pena confiar. Ve en paz, Dios está obrando, y lo que Él comenzó en ti, lo completará. Hasta el día de Jesucristo.